a ver cómo podemos hacer que leer no sea algo pasivo, sino una experiencia de verdad, activa y creativa. Pues hoy vamos a explorar precisamente eso, el poder que tiene el audio. Vamos a ver cómo herramientas como el podcast o la radio escolar no son para nada una simple moda, sino una metodología súper eficaz, para que el alumnado comprenda de verdad lo que lee y lo que escucha. Vamos a descubrirlo. Esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, vamos a entender por qué el audio es tan potente. Después, diferenciaremos bien entre podcast y radio escolar, que no son lo mismo. Luego nos meteremos de lleno en el proceso creativo, desde escribir el guión hasta la escucha crítica, para llegar al punto clave. Cómo el simple hecho de crear algo es lo que de verdad consolida la comprensión. Vale, empecemos por lo más básico, usar el audio en el aula. Ya no es un simple experimento, es un recurso que está más que consolidado y que nos abre un montón de puertas al aprendizaje significativo. Ayuda a mantener la atención y sobre todo desata la creatividad de los chicos y chicas. Y es que los beneficios son enormes, no hablamos de una sola cosa. Trabajar con audio, por supuesto. Desarrollar la competencia comunicativa. Algo fundamental en el currículo, pero es que va mucho más allá. Impulsa el pensamiento crítico o fomenta la inclusión. Y lo que es genial, dispara la motivación al convertir al alumnado en protagonista, en creador de contenido. De acuerdo, pero un momento. ¿Estamos hablando de hacer un podcast o de montar una radio en el cole? Porque aunque los dos se basan en el sonido, son herramientas muy distintas y cada una tiene sus propias posibilidades. Vamos a ver en qué se diferencian y sobre todo cómo se pueden complementar. Pensemos en el podcast. Es en esencia un producto de audio a la carta, que se escucha cuando se quiere. Su gran ventaja pedagógica, si lo pensamos bien, es que es algo muy planificado. Como se puede editar a fondo, es perfecto para esos proyectos de aula donde se busca un proyecto final muy bien hecho, muy estructurado, que demuestre todo lo aprendido sobre un tema. La radio escolar, en cambio, es otra historia. Es un organismo vivo. Es un proyecto de comunicación que lo que busca es darle vida al centro. Puede ser en directo, con toda la emoción de la espontaneidad o en diferido. Pero su objetivo principal es siempre el mismo, crear comunidad y que participen cuantas más voces, mejor. Si lo ponemos uno al lado del otro, las diferencias claves saltan a la vista. El podcast es para escuchar cuando se quiera, ideal para profundizar en algo, con una edición muy cuidada. La radio escolar, por su parte, es más del momento o más espontánea, perfecta para informar y crear ese sentimiento de comunidad. Al final la pregunta es, ¿se busca un producto final pulido o dinamizar la vida del centro? Ahí está la clave para elegir. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión, al núcleo de todo esto, cómo la creación de contenido de audio tiene un impacto directo en la comprensión lectora. Y todo, pero absolutamente todo, empieza en un mismo sitio, en la escritura del guión. Aquí es donde reside el verdadero poder, porque para escribir un guión no vale con un simple copia y pega. El alumnado tiene que sintetizar, tiene que quedarse con lo esencial, tiene que jerarquizar para darle un orden lógico. Y lo más importante de todo, tiene que parafrasear. En ese esfuerzo de explicar algo con sus propias palabras es donde de repente todo encaja y la comprensión se vuelve sólida. Esta frase lo resume a la perfección. De repente leer deja de ser una tarea pasiva, algo que hay que hacer, y se convierte en una acción con un propósito clarísimo, contarle algo a alguien. Y ese simple cambio de enfoque es lo que de verdad hace que el conocimiento se quede. Pero ojo, que el proceso no va solo de crear, también va de consumir. Y aquí es donde entra la otra gran habilidad que desarrolla con todo esto, la escucha crítica. Porque hay un mundo de diferencia entre simplemente oír y escuchar de forma activa. Muchas veces confundimos oír con escuchar. Oír es pasivo, es un reflejo y casi no nos damos cuenta. Escuchar, en cambio, es una acción. Requiere intención, es pararse a buscar el significado que hay detrás del sonido. Pues bien, los proyectos de audio son el puente perfecto para que el alumnado pase de simplemente oír a escuchar de verdad, de forma crítica. Claro, para poder crear su propio podcast, el alumnado primero tiene que analizar otros, y al hacerlo, casi sin darse cuenta, está desarrollando todas esas habilidades. Aprende a pillar las intenciones por el tono de voz, a sacar las ideas claramente del texto y entender cómo se estructura un discurso oral. Es básicamente el equivalente auditivo a analizar un texto de un gran autor. Y con todo esto llegamos al momento final, al punto en el que todo cobra sentido.
La creación de ese episodio de podcast o de ese programa de radio es, digamos, la prueba de algodón, la demostración definitiva de que la comprensión de verdad ha ocurrido. Fijaos en este ciclo. Es un proceso completo de aprendizaje. Es lo que llamamos alfabetización multimodal. Se leen textos, se escuchan modelos para inspirarse, se escribe el guión, se graba y, muy importante, se escuchan para mejorar. Todas las competencias comunicativas se ponen en marcha y se refuerzan en ese círculo virtuoso que tiene un propósito muy claro. Así que al final el punto crucial es ese. El objetivo no es solo que hagan un podcast bonito. El objetivo es usar esa creación como un vehículo para el aprendizaje mucho más profundo. Se lee para poder entender, se entiende para poder contarlo. Y es precisamente en el acto de contarlo cuando de verdad se aprende. La pregunta final entonces es para quienes se dedican a educar, con todo este potencial para transformar la lectura en una acción creativa y con sentido. La verdadera cuestión es: ¿qué historia sonora está esperando a ser creada en el aula para demostrar que el aprendizaje de verdad ha cobrado vida?